yo vengo y digo que una copita de vino no es nada, ese individuo se va a estrellar en su alcoholismo. Pues yo prefiero mejor que me digan fanático y expongo una postura radical sobre partículas. O sea, ese elemento se vio en la década del 60 y lo que provocó entonces, si los intelectuales, si la gente que sabe está negando el concepto de la existencia de Dios, pues la gente que no sabe que su fe depende de lo que otros dicen, que su fe depende de lo que otros postulan, pues obviamente esa fe del pueblo empezó a verse resquebrajada. Miren qué interesante. Entonces, desde luego, el intelectual podía bajar y subir desde el punto de vista filosófico, pero el que no era intelectual bajaba y nunca podía subir. ¿Ves? Nunca podía subir. Y como no podía subir, entonces perdió la fe en las instituciones, perdió la fe en el concepto religioso. Y al perder la fe en el concepto religioso, obviamente empezó a desarrollarse todo un fenómeno de apatía hacia la fe cristiana en la década del 60. A eso le añadimos entonces el elemento que vino como resultado de la revolución industrial, que fue el desarrollo de la ciencia. Y la fe no supo manejar el desarrollo de la ciencia. Miren qué interesante. Lo que hizo la fe fue pelearse con la ciencia. Y la ciencia entonces se dio a la tarea de tratar de ridiculizar la fe. Miren, y cuando uno ve esto y recuerda y trabaja con esos datos históricos, uno dice, oye, esto sí realmente era así. Miren, en la década del 60, en los Estados Unidos se desarrollaron unos movimientos evangelísticos que peleaban contra toda esta cosa, peleaban contra el escepticismo que estaban desarrollando los filósofos religiosos, y peleaban entonces contra la ciencia que estaba en contra de la fe. ¿Y sabe lo que sucedía? Que, por ejemplo, evangelistas que decían, venga acá, ¿qué es lo que usted tiene? Pues yo tengo tal condición. ¿Y qué dijo el médico? Pues el médico dijo que esta condición es incurable. ¿Cómo se llama el médico suyo? Pues el médico mío se llama fulano de tal. Dígale a su médico que es un embustero. Así se daba el fenómeno. Sí. Los que conocen historia de la iglesia, así se daba el fenómeno. Diga que es un embustero. Porque ya mismo yo voy a orar por usted va a quedar sano. Obviamente, oraba por la persona sanaba. Entonces decía, doctor fulano, usted es un embustero. Usted dijo que yo no me iba a levantar y aquí estoy sano. Entonces empezó a desarrollarse esa hostilidad. La ciencia, entonces, obviamente, empieza a reaccionar a esa hostilidad. Y desde luego, lo que se creó en Occidente fue un vacío de espiritualidad. La ciencia respondió, muéstramelo aquí. Sí. Nada de fe, muéstrame. Sí, exactamente. Y eso creó un vacío de espiritualidad. Claro, cuando crea el vacío de espiritualidad, fíjense con lo que entonces ahora la fe tiene que pelear, con un movimiento existencialista que está desarrollándose y en apogeo, con el fenómeno del marxismo y del comunismo que está desarrollándose y está teniendo apogeo en Occidente, con el concepto filosófico de la evolución que está en todo su desarrollo y en todo su apogeo. Fíjese que se crea el vacío porque por un lado está el intelectualismo peleando con la fe. Los intelectuales religiosos han matado a Dios conceptualmente, y los que son religiosos pero no se han ubicado en una posición de apologética, de defensa de la fe, desde el punto de vista intelectual, lo que han hecho es empezar a tirar puño a diestra y a siniestra, es decir, tirarle golpe a los intelectuales científicos y a tirarle golpe a los intelectuales religiosos. Eso creó el vacío existencial. Ahora, mire qué dato interesante. El cristianismo judeocristiano empieza a perder en ese periodo del 70 y del 60.
empieza a perder fuerza, empieza a perder compromiso. Pero la naturaleza del ser humano sigue intacta. El ser humano sigue buscando en quién creer. El ser humano sigue buscando dónde desarrollar una empatía espiritual, porque la naturaleza del ser humano, el ser humano por naturaleza busca en qué creer. Mire qué interesante. ¿Y sabe qué sucedió como resultado de ello? La gente empezó a mirar, la gente de Occidente empezó a mirar hacia Oriente. Y ahí es donde se crea el movimiento de la nueva era. O sea, que es de allá, pero nace acá. Es de allá, pero surgió acá. Surgió con la gente de acá, con la gente que disfrutaba la espiritualidad, anhelaba la espiritualidad, quería la espiritualidad, pero no la encontraba en los intelectuales religiosos porque habían matado a Dios con su teología de la muerte de Dios. No la encontraba en los religiosos tradicionales porque los entendían fanáticos. Yo viví ese tiempo, cuando decir que uno era pentecostal era admitir que uno era ignorante. Pero por otro lado también hubo como un avivamiento en la década del 70. Bueno, ese avivamiento se da, desde luego. El avivamiento se da, y desde luego, el avivamiento fuerte no se da en el 70, el avivamiento fuerte se da en el 30. En el 30. Sí se da un avivamiento, pero este avivamiento es precisamente el resultado. Y esto es un campo de la sociología religiosa interesante. Este avivamiento se da precisamente como el resultado de esos protestantes evangélicos que están dando golpes a diestra y siniestra, que logran despertar unas conciencias, pero aún las conciencias que despiertan, ellos mismos no las aceptan. Un ejemplo que tuvimos en Puerto Rico fue el movimiento de Catacumba. Mire, el movimiento de Catacumba lo despertaron los pentecostales en esa batalla del 70. Pero los pentecostales no aceptaron el movimiento de Catacumba. Digo, por lo menos en Puerto Rico, gracias a Dios a un viejito, G.G. Ávila, que pagó los platos rotos porque él dijo hay que abrirle espacio y se lo llevaba para sus campañas, pero habían concilios inclusive, iglesias inclusive que decían pues no te respaldamos y todos esos pelús desordenados con alaba lo que se te trepa van a estar ahí metidos, no los queremos, no van a dejar. Entonces, sí, se daban los movimientos de avivamiento, pero eran exiguos, y eran exiguos como resultado precisamente de que ni siquiera los mentores del avivamiento los aceptaban. De hecho, se dio avivamiento. El movimiento carismático, ¿no era en el 80? No, en el 60. Comienza en el 60 y se afirma en el 70. Se afirma en el 70. Se dio el movimiento carismático, pero la iglesia pentecostal no lo aceptó. Ni la católica tampoco. Ni la católica lo aceptó. Se da cuenta que los movimientos tradicionales no lo aceptaban. Entonces, ¿qué finalmente sucedió con el movimiento carismático? En algunos sitios desapareció y en otros sitios tuvieron que salirse. Se apagó. Tuvieron que independizarse. De hecho, Puerto Rico tiene unas 72 iglesias carismáticas, 72, 76 iglesias carismáticas, católicas carismáticas, que se desmembraron por completo de la iglesia católica. Ahora, lo que es interesante es que esos mismos movimientos católicos se han mantenido prácticamente solitarios. Todavía el día de hoy se mantienen solitarios. Hay muchas iglesias católicas carismáticas en los pueblos que sí, no comulgan con la iglesia católica porque ya no son católicos, pero tampoco comulgan con las iglesias evangélicas porque realmente su concepción es católica. Y son los fenómenos que se dan. De hecho, yo trabajé con ellos hace como unos 14 años atrás, porque otro elemento interesante era que no crecían. Y ellos me invitaron a tener una serie de seminarios con ellos sobre por qué no crecemos. Yo tengo el estudio que hice, y una de las cosas que descubrimos que la razón por la que no crecían era porque ellos no se juntaron con el pentecostalismo tradicional, pero al no tener modelaje, tomaron el modelo de pentecostalismo tradicional y se convirtieron en pentecostales tradicionales, aunque no lo eran.